Buen día, amigos de Diestra, emprendedores, empresarios. Como ya lo hemos comentado, esta sesión pertenece a una serie de transmisiones que estamos haciendo respecto del programa de fortalecimiento al emprendimiento. Lo vemos de diferentes ópticas, lo vemos como consultores, como proyectistas, como instructores de capacitación, para gente que se dedica a spa. Vamos a tener la otra semana también para algunas cuestiones de habilidades gerenciales. Vamos a estar hablando de esto también en este mes de febrero. Si logran ver el en vivo, pues excelente. Si no, lo están viendo en la grabación, pues también la idea es que ustedes tengan esa información, que la puedan compartir, que la puedan difundir para alguien que le funcione. Sí, en este caso, específicamente esto lo hacemos para emprendedores. Ahorita, antes de la sesión, comentaba esta cuestión de que la información que vamos a compartir ya pertenece a un estándar, es decir, ya es una metodología aceptada de manera oficial, entonces digamos que no hay pierde en ese sentido. Sí, bueno, me presento, mi nombre es Israel Wilchis, yo soy coordinador del Centro Evaluador a Diestra, y al referirme al Centro Evaluador, justo me refiero a que nosotros evaluamos y certificamos personas, ¿sí? En diferentes funciones laborales, como ya les comentaba, de consultor, proyectista, instructor de capacitación, todo lo que refiere spa, todo lo que refiere, por ejemplo, a algún restaurante, también lo tenemos. Es decir, prácticamente tenemos 35 estándares diferentes en los que la gente se puede certificar, ¿no? Si quieren un poco más de información, pueden meterse a nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, sobre todo para ver los videos. Nos encuentran como adiestra.mx, ¿sí? Tenemos cualquier información, estamos a la orden. Si quieren tener en vivo, mediante el chat. De todos modos, abrimos hacia el final una parte de preguntas y respuestas. Pues muy bien, les agradezco nuevamente que estén acá. Entonces, como mencionaba, la idea de esto es que entendamos, que comprendamos cómo se hace un proyecto. Hablar de un proyecto sustentable, pues es hablar de la actualidad. Realmente, en la actualidad, ya si un proyecto no es sustentable, no se apoya. Incluso por ahí ya vamos a empezar a ver financiamiento de otra manera aquí en México, en donde ya van a existir ciertas partidas, digamos, de apoyo bueno, para proyectos que tengan que ser sustentables de manera obligatoria. Entonces ya no se trata solamente de crear un proyecto para emprender algo. Ahora ya necesitamos tener una visión sustentable. Entonces, esta visión o esta metodología pertenece a un estándar. Entonces, esta metodología, como les menciono, va a ser o ya es aceptada desde hace más de 10 años por el Consejo de Normalización y Certificación, que un comité de expertos elaboró este estándar. Entonces voy a hablar de manera general de esto y aparte bueno, ya como adiestra, eso también se los recomiendo, nosotros compartimos las sesiones en las que tengo eh, lugar, ¿no? Por ejemplo, como director de sustentabilidad en la Canaco, como presidente de consultoría ambiental en Canacintra, hago normalmente casi cada semana alguna sesión de información respecto a estos temas y es gratuito, pueden tener acceso a ellos, desde Adiestra lo compartimos, o si no, igual yo en mis redes, me pueden buscar como Israel Wilchis, ya también comparto todos estos videos para que ustedes tengan información. Entonces, de financiamiento tenemos cosas muy interesantes que pueden revisar aquí en estos videos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. La sesión va a durar prácticamente una hora, eso es lo que estamos destinando para esto. Y sobre todo lo que es interesante es que ustedes se queden realmente con esta información, ¿no? Y que la puedan compartir con alguien que ustedes crean que le puede interesar. Bueno, normalmente hablamos mucho de proyecto, pero realmente si nos ponemos a buscar un concepto, bueno, tenemos que encontrar realmente qué es un proyecto. Hay diferentes definiciones de acuerdo a donde ustedes lo busquen, a la bibliografía que consulten. Hay una definición en específico, ¿no? Que hemos construido y que me gusta bastante. Un proyecto realmente es la solución a una necesidad, ¿no? Veámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos algo, ¿no? Un error de cualquier emprendedor, cuando lo llegamos a hacer, es que emprendemos pensando en que necesitamos solamente el dinero. O sea, queremos emprender algo para obtener dinero.
Ahora, eso no está mal, desde luego, pero nuestra visión no tiene que ser solamente el dinero va a ser consecuencia de algo que hagamos bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer bien? Bueno, satisfacer una necesidad. Y esto tiene que ser algo realmente metodológicamente hecho, no algo proyectado. Entonces, este proyecto nos va a ayudar precisamente a sustentar todo lo que vamos a hacer para satisfacer esa necesidad. Entonces, me pueden hablar del giro que sea, del proyecto que sea, así es como lo debemos hacer. Si un proyecto satisface una necesidad, va a tener éxito. ¿Qué necesidades hay? Bueno, hay bastantes, desde las básicas, ¿no? Como sería para comer, para dormir, para vestirnos, cortarnos el cabello, etcétera, ¿no? Todas estas necesidades son básicas, entonces siempre van a tener mercado, siempre van a hacer negocio. La idea es cómo vamos a hacer este negocio con algo tal vez que nos haga diferentes, ¿no? Esa es una cuestión que vamos a platicar ahorita, pero entonces hay que quedarnos con este concepto, ¿no? Es la solución inteligente a una necesidad. ¿Qué causas pueden originar un proyecto? Ya lo dijimos, una necesidad. Anteriormente, como les decía, había programas que apoyaban a tiendas, que apoyaban a ciertos comercios, ¿no? Que podríamos tener. eh, Cuestiones de proyectos rurales, también había bastante apoyo. Eso es algo que se estaba dando. Si ustedes recuerdan también esto de INADEM, nosotros estuvimos participando ahí como consultores. Ahora ya no existen, parte de esto ya cambió, pero al final, cuando hacemos un proyecto, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y se los comento esto también porque a partir de todo lo que se está comentando de cambio climático, que por eso les digo que vean los videos que compartimos, va a haber también bastante financiamiento, pero solamente se van a financiar proyectos que tengan esta metodología, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer un proyecto? Bueno, como lo decimos, sí para satisfacer esa necesidad, que es la base principal, y desde luego para que tengamos un ingreso, un medio de vida, ¿no? Esto puede hacer que nosotros como pymes, ¿no? Como MIPYMES, podamos tener un ingreso digno, podamos tener realmente un negocio hacia adelante, hacia el tiempo. Normalmente cuando un proyecto inicia, o bueno, cuando un negocio inicia y no fue proyectado, no fue elaborado bien, normalmente no dura más de 6 meses. Cuando tenemos suerte, ¿no? Por así decirlo, que caímos en un lugar donde es un buen mercado, puede durar hasta 2 años, pero lejos de eso ya no va más allá, ¿no? Porque no tuvimos la estructura y la base adecuada. La idea es que los proyectos duren, que los negocios duren, porque también, ustedes lo saben, estamos poniendo parte de nuestro patrimonio en esto, sea mucho, sea poco, eso puede impactar en nuestro nivel de vida bastante. Entonces, no se trata de hacerse millonarios, pueden verlo de esa manera, pero sí de tener un ingreso digno para que podamos no solamente subsistir, sino realmente tener una vida adecuada, ¿no? Por lo menos en lo que refiere a lo que mencionan los organismos internacionales. ¿Sí? Entonces, ya vimos qué es, qué caso lo origina y para qué hacer un proyecto. Ustedes también formen ese criterio. También la razón de estas sesiones, bueno, es que ustedes puedan reflexionar al respecto. Si vemos un proyecto de manera general, ustedes se van a encontrar esto, ¿no? De repente, este es el resumen, ¿eh? Pues si yo hiciera un proyecto, yo seguiría estas fases, estas etapas que estamos proponiendo. Entonces, un proyecto va a iniciar desde un diagnóstico, desde un escenario, ahorita vamos a ver esto, vamos a diseñar el proyecto en sí y vamos a evaluar si realmente es viable, ¿sí? Ahorita vamos a ver de manera resumida esto. Entonces, y esto como se les mencionó, lo hacemos como proyectistas, normalmente lo aplicamos hacia grupos de personas que se unen para hacer justo un proyecto, para hacer algo, ¿no? Con algún financiamiento, con algún programa. Entonces, estos son los pasos que se siguen, ¿eh? Realmente pueden ser menos. En algunos casos piden una o dos cosas menos. Pueden ser un poquito más, pero si nosotros nos vamos a esto, si ustedes hacen su proyecto con esto, ya están del otro lado. Entonces, vamos a empezar con cada una de estas partes. El diagnóstico, del lado izquierdo, ustedes ven que dice participativo, FODA y análisis estratégico. Bueno, voy a empezar ahorita con esta cuestión de participativo, que realmente el error que se cometió, y por eso se decía que había mucha corrupción en todos los proyectos que se apoyaban anteriormente, es que a una persona, a un proyectista, se le decía qué hacer
se le decía al grupo de personas organizadas qué negocios son los que se iban a apoyar. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, llegaban ya con el proyecto hecho, le cambiaban los nombres, le cambiaban el nombre del negocio y ya lo metían. Y desde luego se apoyaban. Sin embargo, la gente estaba feliz en un momento de decir, bueno, ya recibí mi apoyo, ya voy a emprender. Pero al momento de llevarlo a cabo, pues resulta que era un fracaso, que no duraban ni siquiera 4 meses en este negocio. ¿Por qué? Porque la gente no participó. Si nosotros somos consultores o proyectistas y vamos a apoyar a un emprendedor o un grupo de emprendedores, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que se vean inmersos en el proyecto. No se trata de yo llegar a hacer todo y entregárselos, no. Se trata de que todos participemos en la elaboración. Toda la gente que va a estar en el negocio tiene que estar involucrada, tiene que estar participando. De otro modo, el negocio no va a ser sostenible a través del tiempo. Entonces, eso va a ser fundamental que participemos todos. Entonces, les digo, si ustedes se dedican a consultoría y ser proyectista, tienen que hacer participar a la gente. Si ustedes son emprendedores, si alguien los va a apoyar, véanse inmersos en todo lo que se va a hacer. Eso es lo primerito. Entonces, de inicio, si no participamos, no va a ser fructífero, a pesar de que cumplamos con todo lo demás. ¿Sí? Entonces, tiene que ser participativo. Todos tenemos que participar. Incluso a veces participan gente mayor, ¿no? Que tiene muy buenas ideas. Hay gente joven que también participa, que tiene muy buenas ideas. Por eso la cuestión es que todas esas ideas se plasmen en esto, ¿no? Y obviamente una persona que tal vez los apoye con esta experiencia, bueno, ahí es donde se equilibra toda esta información. Entonces vamos a tener ciertas herramientas de diagnóstico para esa, por ejemplo, es algo muy conocido, yo creo que en el ámbito de consultoría, de proyectos, el análisis FODA es lo básico, ¿no? Prácticamente se usa tanto para proyectos pequeños como para grandes proyectos, a pesar de ciertas cuestiones que todavía podrían mejorar respecto de este análisis, es uno muy bueno, junto con otros, ¿no? Yo les hablo del FODA porque creemos que es uno de los más sencillos, por así decirlo, y que tenemos gran uso de él. Entonces, esa es una herramienta de diagnóstico. La idea del FODA, precisamente se llama FODA por sus siglas, ¿no? Que se refiere a fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. Las fortalezas, véanlo, ahora ya pónganse en la perspectiva del emprendedor. Ustedes son emprendedores, son un grupo de emprendedores y quieren hacer un proyecto porque se va a apoyar. Bueno, necesitamos ver de manera inicial las fortalezas del grupo. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos como grupo? Ya tengo un local, ya tengo un lugar, ya conozco del negocio, conozco del tema, conozco el mercado, ya tuve experiencia trabajando en un negocio similar, ¿no? Todo eso es importante. La fortaleza incluso también puede ser que la gente participe, la fortaleza puede ser que tengamos, como les digo, no solamente experiencia, sino que tengamos a la gente idónea, gente con un buen perfil para poder llevarlo a cabo. Les digo, no importa si es desde una tiendita pequeña, también necesitamos ver estas fortalezas hasta un negocio grande. Es exactamente lo mismo. Eso es algo positivo, eso es algo que debemos ya ver dentro de nuestro grupo. Otra cuestión son las oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad es algo que hay que aprovechar, ¿no? Una oportunidad sería un financiamiento, un programa de financiamiento que exista. Hay la oportunidad tal vez de algún negocio por temporada, de algo, por ejemplo, que una empresa grande se puso en mi comunidad, que se puso en el lugar donde estoy y necesita proveedores. Bueno, esa es una oportunidad de poder entrar a este negocio, ¿no? También se los comento, a veces pensamos que porque iniciamos con una empresa pequeña, no vamos a crecer nunca, eso no es cierto. Todas las empresas grandes, transnacionales que ustedes conocen, empezaron con una pequeña idea, empezaron con un pequeño emprendimiento y fueron creciendo, ¿no? Algunos crecen de manera muy acelerada, otros no tanto, pero crecieron de esto, ¿no? Entonces, veamos esto a perspectiva, ¿sí? Entonces, pero tenemos que entonces identificar, sí, la fortaleza, qué tengo fuerte, qué tengo realmente en mi grupo y qué oportunidad puedo aprovechar, ¿no? Como les digo, por eso se hizo esas sesiones, porque más adelante es posible que ya tengamos estos programas de financiamiento. Muy bien, de igual modo, así como hay cosas positivas como las fortalezas y oportunidades, pues también hay cosas que no son positivas, ¿no? Que nos pueden afectar incluso. Son estas debilidades, porque así como grupo tenemos fortalezas, bueno, también tenemos debilidades, o sea, ¿qué me falta?
me falta experiencia, me falta capacitación, me faltan recursos, me falta un espacio, me falta algo. También tenemos que identificar eso. Entonces, identifico lo bueno, pero también identifico lo malo. En particular, la fortaleza y la debilidad son internas, es decir, solamente son nuestras, dependen de nosotros enteramente. Una oportunidad es externa, no depende de nosotros, yo no tengo control de esas oportunidades y de igual modo de las amenazas. Así como hay cuestiones positivas que se pueden aprovechar como oportunidad, también hay amenazas, ¿no? Actualmente, la gente que previamente a la pandemia, por ejemplo, hacía proyectos, pues jamás pensamos como una amenaza un virus, ¿no? Nunca pensamos que iba a tener una repercusión a nivel mundial, que iba a cerrar en México 1 millón de empresas. Entonces, eran amenazas que no se veían por la probabilidad de que ocurrieran. O sea, sí era un riesgo, pero la probabilidad que ocurriera era mínima. Pero ya vimos que a 3 años prácticamente de esto sigue afectando todavía en la economía. Sin embargo, también es una oportunidad, porque así como se cierran negocios, se tienen que abrir otros, ¿no? El dinero, véanlo de esa manera, el dinero siempre está ahí, ¿no? Solamente cambia de sector, cambia de giro, cambia de mano, ¿no? Entonces, no es que exista más dinero o menos, el dinero está ahí. ¿Quién lo está aprovechando? Ustedes vieron, incluso yo creo que lo han visto de manera muy cercana, hablando de oportunidades, que justo la pandemia aparte, sí cerró 1 millón de empresas, pero creó otras, ¿no? Hubo oportunidades, por ejemplo, para la gente que vendía cubrebocas, para la gente que vendía cuestiones médicas, ¿no? Todos los hospitales, las funerarias, desafortunadamente, tuvieron un gran negocio. Toda la cuestión tecnológica, estas empresas que distribuyen o dan servicios digitales crecieron muchísimo, todo lo que eran envíos. Entonces, hay que darnos cuenta de esto, hay que darnos cuenta hacia dónde van las cosas, hacia dónde van estas oportunidades o incluso estas amenazas. Entonces, es algo que como grupo debemos aquilatar, debemos ver, debemos analizar, y si lo podemos hacer de mano de alguien que sabe, bueno, qué mejor, ¿no? Pero el grupo tiene que ver esto, ¿no? Incluso si ustedes lo quieren hacer de manera particular, es excelente, ¿no? Si ustedes van a iniciar un proyecto, hagan ya un FODA, eso es algo importante para que ya su visión, su proyección vaya siendo la mejor. Entonces, de resumen, fortalezas y oportunidades son algo positivo, debilidades y amenazas son algo negativo. Fortalezas y debilidades son al interior, o sea, dependen de nosotros, y las oportunidades y amenazas son al exterior. No dependen de nosotros, pero es algo que podemos aprovechar, por un lado, las oportunidades, y es algo que nos amenaza, ¿no? Con una amenaza, ¿no? Más por poner un ejemplo diferente a esa cuestión de la pandemia, pueden ser cambios en las leyes, que hemos visto bastantes ya ahorita en este sexenio, que han amenazado ciertos negocios, ¿no? Entonces, depende de quién lo vea y de cómo lo veamos y cuál sea nuestro negocio. Entonces, hay que tomarlo bastante en cuenta. Mencionaba de igual modo en el resumen inicial que vamos a hacer a partir de aquí un análisis estratégico, es decir, yo ya supe cuáles eran mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, oportunidades, etcétera, interior y el exterior. Muy bien, ahora tengo que hacer estrategias para que mis fortalezas se maximicen junto con las oportunidades, para minimizar las debilidades aprovechando oportunidades. Estas fortalezas también me pueden ayudar a minimizar las amenazas y también puedo minimizar las debilidades evitando las amenazas. No, yo sé que si ustedes no están muy versados en esto, puede parecer complejo en un inicio, pero no lo es tanto. Por eso es tan importante hacer este FODA bien, porque a partir de aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo había comentado que una debilidad era que no tenía capacitación, pero hay una oportunidad de emprender en un cierto negocio que tenemos cercano, bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia tal vez inicial? Bueno, pues buscar una capacitación con expertos que me ayuden a lo que necesito, a lo que requiero en ese momento, ¿no? Si una oportunidad se abre, que existen ciertos financiamientos que puedo aprovechar, bueno, puedo aprovechar esto, pero utilizando mis fortalezas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de este análisis, vamos a tener ya estas estrategias que realmente lo que van a hacer es marcarnos un plan de acción, si lo ven de esa manera, ¿no? Entonces, la estrategia la voy a seguir, desde luego, en cuestiones de tiempo, ¿no? Nosotros apoyamos ciertos negocios, por ejemplo, si ustedes se meten a la página de Facebook, van a ver que ahorita estamos muy metidos en todo lo que refiere a control de plagas, por ejemplo. Entonces, con ellos hacemos un FODA, con ellos vemos cómo empezar, con ellos vemos un plan de acción, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no?
tal vez en ocasiones la gente no lo ve como esto, ¿no? Como un plan de acción, pero nosotros ya lo traemos, ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ya sabemos qué debemos identificar y cómo diagnosticar a los negocios, ¿no? Ya lo mencioné en algún momento de esta serie de sesiones. Les recomiendo, si quieren saber un poquito más de esto, vean la de consultoría. Ahí doy los tips también de cómo hacer este diagnóstico. Se van a dar cuenta que es algo muy útil, ¿sí? Entonces, la idea es encadenar esta información. Entonces, vamos a tener ya estrategias a partir de esta información. Les digo, no es algo complejo, sí es laborioso, pero nos puede servir para que nuestro negocio, desde luego, tenga éxito, porque al final eso es lo que queremos. Pero para esto, como les mencionaba en un principio, necesitamos escenarios, ¿no? Necesitamos saber dónde estamos parados en este momento, qué va a suceder y qué es lo que estamos proyectando en el tiempo, ¿no? Entonces, un escenario, por ejemplo, actual, es la situación del grupo. ¿Cómo está en este momento el grupo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué va a ocurrir si el grupo continúa de esta manera, ¿no? Vamos a pensarlo como negocio, porque precisamente es esto, la tendencia. ¿Qué ocurre si todo sigue igual, ¿no? Hay, como les digo, oportunidades que se presentan, que a veces no aprovechamos. Entonces, si el grupo le falta, como le decíamos, capacitación, falta financiamiento, falta un lugar, falta algo en específico, o no ha encontrado su mercado, etcétera, ¿cuál sería la tendencia si todo sigue igual? Bueno, la tendencia pues va a ser negativa, ¿no? Si nuestro negocio sigue igual. Incluso me refiero a esto también, no como proyectos que van a iniciar. Podemos ya tener un negocio y aún así podemos hacer un proyecto y vamos a poder mejorarlo incluso. Entonces, debemos analizar cómo está mi negocio en este momento, cómo está, cuál es la tendencia, ¿no? Como les digo, la cuestión de la pandemia sí nos cambió bastante estos escenarios. Sin embargo, como les digo, también lo podemos ver de manera positiva. Tal vez esta reflexión nos haga cambiar, tal vez no de negocio, pero sí de la manera en cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Por ejemplo, como se los dije en un principio, nosotros nos dedicamos a la evaluación, la capacitación, la consultoría, y tuvimos precisamente que tomar esa decisión, ¿no? De llevarlo a cuestiones no solamente presenciales, sino también a distancia, que es justo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Aprovechar estas plataformas digitales que nos permiten tener este contacto con las personas. Entonces, si yo me hubiera eh, eh, aferrado a decir, no, toda mi capacitación debe ser presencial, hoy al diestra no existiría, ¿no? De esa manera. Imagínense, entonces estaría perdiendo un negocio de 16 años solamente por no evolucionar, por no entender la tendencia de estos negocios. Entonces, esta tendencia nos va a ayudar a visualizar realmente qué nos hace falta y hacia dónde podemos ir. Y justo es esto. Imagínense que ustedes ya están en un proyecto, ya sé que lo van a iniciar o que su mismo negocio ya lo quieren actualizar o quieren hacer un cambio. Está bien, ya viene una tendencia si no cambian, ¿no? Que puede ser no muy positiva. Imagínense qué ocurriría si tuvieran todo lo que necesitan, todo lo que quieren, ¿no? Ese es el escenario deseable. Imagínense que ya tengo el local, que ya tengo el financiamiento, que ya tengo un buen análisis de mercado, que soy capacitado. ¿Qué sucedería con mi negocio si tuviera todo esto? Bueno, ese es el deseable y no está mal hacerlo. También eso nos brinda una visión de hacia dónde queremos llevar el negocio. Y es una visión a 1 año, a 2 años, a 5 años. ¿Dónde quiero que mi negocio esté en 5 años? ¿Qué tengo que hacer para que llegue a ese ideal de negocio que quiero? ¿No? Entonces, siempre hay que hacernos esta pregunta, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo vamos a estar en 6 meses o 1 año si las cosas no cambian? ¿Cómo estaríamos si ya tuviéramos todo lo que necesitamos? ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese ideal? Ese va a ser el plan de acción. Eso es lo que necesitamos hacer de este proyecto. Entonces, la idea es esto. Les digo, si ya tienen un proyecto en marcha, está bien, lo pueden ocupar. Si apenas van a empezar, bueno, pues qué mejor que iniciar de la mejor manera. Entonces, estos escenarios nos ayudan a hacer esta reflexión. Muy bien. A partir de esto, bueno, vamos a tener todo lo que refiere a el diseño, ¿no? O sea, ya pasamos por una cuestión de examinar, de ver hacia dónde vamos, toda esta cuestión, sí. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer para ya tener un proyecto hecho, ¿no? ¿Cómo lo vamos a diseñar? De inicio, el diseño va a pasar por 4 etapas, ¿no? Que todas son importantes. Empezamos con estudio de mercado. Normalmente los negocios que hemos visto cuando surge una pyme, ¿no? Que no tuvo tal vez un apoyo metodológico,
batallan mucho en hacer un estudio de mercado, ¿no? Estudio de mercado se refiere a oferta y demanda, ¿no? Oferta, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer, pero también qué competencia tenemos. Tenemos que identificar también a la competencia, sobre todo la que tenemos cercana, ¿no? Desde luego, no me voy a fijar en alguien que está lejano a mí, que no haría mella en mi negocio. Me tengo que fijar quién está cerca de mí, de estos competidores, qué es lo que está haciendo ese competidor, qué está ofreciendo, si está teniendo éxito, ¿por qué está teniendo éxito? ¿No? ¿Qué puedo ver de esto? Entonces, si realmente tengo una competencia muy cercana que tiene mucho éxito y ya tiene el mercado, bueno, ¿qué voy a hacer para diferenciarme? ¿No? ¿Qué voy a hacer para poder jalar un poco de mercado hacia lo que yo quiero? Clientes, ¿no? Me refiero. Entonces, esta oferta se refiere a eso, analizar la competencia. Tenemos que saber dónde están ubicados, qué es lo que hacen, incluso si tienen promociones, etcétera, tenemos que analizarlo, ¿no? No es una cuestión de copiar necesariamente, sino de identificar hacia dónde me puedo ir, porque no hay negocio perfecto, todos nos podemos adolecer de algo, o hay empresas que les va muy bien, pero que ya están en un cierto mercado, que ya están adaptados a él, ¿no? Entonces ya no van a cambiar, no necesitan cambiar porque les va muy bien. Podemos aprovechar el otro mercado que no está atendido tal vez. Entonces, la sustentabilidad en particular, créanme que es un buen negocio y es un negocio en crecimiento. Entonces, si ustedes le dan ese giro tal vez a su negocio, que sea un tanto más sustentable, y te vamos a platicar de a qué me refiero, puede ser también una buena opción de negocio. Entonces, de igual modo, tenemos que identificar la demanda, tenemos que identificar el cliente, tenemos que identificar realmente la necesidad del cliente. Como les digo, y voy a seguir poniendo el ejemplo de la pandemia, modificó muchas cosas, modificó la manera en que la gente compra. Ahora ya no es tanto comprar en tiendas, sino que también contratas, bueno, servicios o compras productos a distancia. Entonces, ¿cómo puedo adaptarme a vender a distancia? Ya hay plataformas que nos ayudan a esto. ¿Necesito capacitación? Sí. ¿Necesito cierta tecnificación? Sí. Y por eso, hacia eso puedo dirigir este financiamiento. Porque no se trata de pedir dinero por pedir, se trata de solicitar este recurso para algo en específico que necesitemos, ¿no? Entonces, no es pedir de más, no es pedir de sobra, hay que pedir bien, porque hay que acordarse, un financiamiento, normalmente nos dan un crédito, se paga, ¿no? Ya no existe esta cuestión de que se decía antes, ¿no? De estos créditos no revolventes, que es la manera adecuada de decirlo, que eran estos a fondo perdido, ¿no? Que decían, no es a fondo perdido, simplemente son no revolventes, es decir, no lo voy a regresar. Pero un negocio justo, y precisamente por eso lo diseñamos de esta manera, tiene que dar lo necesario para poder pagar ese crédito. Desde luego, hay que ver a quién le pedimos crédito, ¿no? Ahorita lo vamos a verificar también esta parte. Entonces, me voy a quedar con el estudio de mercado. Entonces, les digo, es oferta, es demanda, es competencia, son los clientes, son sus perspectivas, sus necesidades, y también que tenemos que saber cómo se está evolucionando ese mercado. Tenemos que ver los precios, tenemos que ver los costos, tenemos que ver cómo comercializar, ¿no? Como les decía, si lo vamos a hacer directamente allá al cliente final, si lo vamos a hacer solamente como distribuidor, si lo vamos a ver tal vez de otra manera. Sí, entonces eso es lo que tenemos que reflexionar, tenemos que identificar, y es un estudio de mercado, como les digo, normalmente no se hace. Un estudio técnico de igual modo, necesito saber si es que yo voy a producir algo, realmente cuál es mi capacidad productiva. O sea, no voy a poder atender a todo el mercado. Tengo que saber mi límite. ¿Cuál sería mi límite, no? Si puedo producir 100, no sé, de lo que ustedes me digan, 100 productos. Ese es tal vez mi límite, esa es mi capacidad productiva, ¿no? Si tal vez con cierta tecnología que puedo tener, puedo subir a 200, bueno, entonces mi proyecto sería dirigido a esto, ¿no? El crédito, el financiamiento sería dirigido a esto, cómo voy a poder hacer crecer este negocio para aumentar esa capacidad productiva, pero también esa capacidad productiva, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a poder llevar a cabo, bueno, pues también tendrá que ver con la demanda que voy a tener, ¿no? No se trata solamente de yo producir porque quiero bastantes productos, sino a quién se los voy a vender. Entonces va encaminado, o sea, va enlazado el estudio de mercado con el estudio técnico también, ¿no? Para que no nos perdamos en esa cuestión y también poder programar de manera adecuada nuestra producción, ¿no? Eso es algo importante, eso es algo que normalmente los negocios no realizan, estos estudios. De igual modo, como ustedes lo ven, hay este estudio administrativo y organizacional que realmente se refiere a cómo nos vamos a organizar nosotros como negocio, ¿no?
Organización tal cual es un organigrama, ¿no? Cómo van a estar divididas las funciones, quién va a ser nuestro representante, quién se va a ocupar de las ventas, de las compras, quién se va a ocupar de la parte operativa. Puede ser que cuando somos pymes, bueno, nos dedicamos varios a varios temas, ¿no? No nos podemos dar el lujo de poner una persona exclusiva para una cierta función. Entonces va a haber la persona que vende, que atiende redes, que hace las compras y de repente ayuda en lo operativo. Eso está bien, pero hay que delimitarlo, hay que decir quién va a hacer qué, pero también eso tiene que ver con la competencia que tenga cada una de esas personas, ¿no? Y créanme que de repente lo decimos de chiste, pero hay gente que, por ejemplo, en los proyectos nos encontrábamos que había personas que pensaban que por ser los mayores de edad, ¿no? Los más grandes de edad, tenían que necesariamente ellos hacer las ventas, necesariamente ellos controlar el dinero. Y cuando veíamos que qué experiencia tenía, bueno, pues veíamos que no tenía experiencia y que tal vez el sobrino, el nieto, el hijo, que tal vez estaba estudiando alguna cuestión administrativa, bueno, era la persona ideal para poder llevar a cabo esto. Entonces, por eso nos tenemos que poner de acuerdo, debemos delimitar de acuerdo a la capacidad y competencia de cada uno, qué puede llevar a cabo, ¿no? Entonces tampoco vamos a poner una persona en la parte operativa que físicamente tal vez no pueda llevarlo a cabo. Entonces, eso es una cuestión de organización, esa es una cuestión de administración que normalmente a veces no nos planteamos porque pensamos que, bueno, todos vamos a hacer todo. Eso no se puede. Necesitamos estar organizados de esta manera. De igual modo, por ejemplo, ya en el estudio financiero, bueno, ¿cómo voy a diseñar la parte financiera de mi negocio? En ese sentido, bueno, ahí vamos a ver ya todo lo que ahí sí refiere a cuestiones contables. Por ejemplo, vamos a tener toda la inversión fija, la inversión en diferida, en cuestiones de capital de trabajo. Ahí vamos a ver la fuente de financiamiento, ¿no? Como les decía, para no ahorcarnos. De repente ustedes saben que ir a un banco de manera común a pedir un crédito, bueno, nos van a pedir una garantía. Hay otros que son algunos financiamientos de riesgo. Esto cuando ustedes lo vean, de esta cuestión de riesgo, por ejemplo, NAFIN lo hace, Nacional Financiera, no te voy a pedir una garantía, o sea, no te voy a pedir un edificio, no te voy a pedir una casa, no te voy a pedir algo que respalde este dinero que te voy a dar. Ellos lo que hacen es, asumen ese riesgo siendo socios nuestros, por ejemplo. Es algo parecido o algo un poco remoto a lo que hacen en eso de Shark Tank, ¿no? Por ejemplo, que tienen una persona que se va a arriesgar con ustedes sin pedirles una garantía de nada, ¿no? Entonces estamos tomando ese riesgo junto con el emprendedor, que también es algo que ocurre. Podemos buscar un financiamiento, algo que yo les sugiero no hacer es con los llamados agiotistas, ¿no? De repente hay gente que está desesperada por hacer un negocio y pide algún crédito con una tasa de interés del 50%. Bueno, eso no se puede, ¿no? Eviten esto, o eviten también pedir dinero por aplicación, ¿no? Ahorita está muy de moda pedir dinero por TikTok, por Instagram, por Facebook, etcétera, porque nos salen estas aplicaciones, no lo hagan, ¿no? No es para nada rentable hacer algo así. Por eso, cuando vayamos a pedir dinero, cuando vayamos a pedir un financiamiento, si nosotros llevamos un proyecto bien hecho, un proyecto que cumple esta metodología por lo menos, créanme que vamos a ser susceptibles de tener este apoyo, ¿no? En algún momento. Entonces, se los pongo de esa manera, porque también, como les digo, a pesar de que no hay programas actualmente en el gobierno, tal vez que nos abran la puerta como lo hacían antes, bueno, sí los hay, sí existen entidades que se dediquen a la financiación, bueno, podemos aprovecharlo, o si no, con algún otro medio que pueden ser también como organismos internacionales, como les decía en algún momento, ¿no? Y digo, si nos siguen en nuestras redes, bueno, se van a enterar más adelante lo que podemos tener al respecto. Entonces, en el estudio financiero, como les digo, hay que ver de dónde va a salir el dinero, vamos a tener que ver este flujo de efectivo, vamos a tener que ver estados financieros. Les digo, no es complejo, solamente ya debemos tener una capacitación en lo particular, sobre todo a la gente que se va a dedicar dentro de nuestro negocio a lo que respecta a esta parte financiera. Entonces, se dan cuenta, ese estudio de mercado, bueno, es conocer a nuestros clientes, conocer nuestra competencia, un estudio técnico, cómo hago las cosas, hacia dónde voy, cuál es mi capacidad, ¿no? Y qué es lo que puedo solicitar incluso, ya sea productos o servicios, también se puede llevar a cabo, ¿no? Incluso es analizar proveedores. Estudio administrativo organizacional es cómo los vamos a poner de acuerdo dentro del negocio para poder llevar a cabo todo. Y esto tiene que ser asentado en documentos, ¿eh? No solamente se puede quedar en una sesión de platicarlo, no, tiene que estar asentado en documentos. Y estudio financiero, desde luego, vamos a hablar ahí sí del dinero, de dónde va a salir,
y cómo pensamos también pagar, ¿no? Son las famosas corridas financieras, que ahorita también vamos a hablar un poquito más de esto. Les digo, no es complejo, pero necesitamos capacitarnos al respecto. Muy bien. Entonces, eso se refiere al diseño, ¿no? Como les digo, se va a quedar grabado esto, no se preocupen, vamos a compartirlo para que en algún momento, si algo en específico les interesó, bueno, lo puedan volver a revisar. Pero así como diseñamos, bueno, también tenemos que evaluar. O sea, sí está muy bien, mi negocio atiende una necesidad, ya vi a los competidores, ya vi los precios, ya vi el cliente, ya vi sus necesidades, ya hice toda la cuestión organizativa y ya hice todo está perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, pues nos vamos a tener que evaluar en lo financiero, ¿no? Ahí ya vamos a utilizar algunos indicadores, ¿no? Algunos de los más comunes, hablando de esto, son, por ejemplo, el valor actual neto. Debemos recordar que el valor del dinero cambia con el tiempo. Es decir, 100 pesos de hoy no compran lo mismo que 100 pesos de hace 10 años. O estos 100 pesos de hoy no compran lo mismo que en 10 años, ¿no? Hacia adelante, hacia el futuro. Van a seguir siendo 100 pesos, pero su capacidad ya no va a ser la misma. Entonces, no puede ser que yo hoy invierta 1 millón de pesos pensando que si en 10 años tengo ese millón de pesos, va a ser rentable mi negocio. Pues no es así, porque el millón de pesos dentro de 10 años ya no va a valer lo mismo, o sea, ya no voy a poder comprar lo mismo con él. Entonces, 1 millón de pesos de hoy, ¿cuánto va a ser en 5 años? ¿Cuánto va a ser en 10 años? Entonces, ese es el cambio del valor del dinero, ¿no? Entonces, siempre obviamente nos van a preguntar, bueno, ¿cuánto más o menos estás proyectando de que vas a recibir y cuánto realmente te vas a gastar, ¿no? Entonces, tenemos que ver estos cambios y desde luego en esto influye la inflación, ¿no? Actualmente y por varias razones, en particular por la pandemia, la inflación ha crecido, ¿no? Se va a mantener al menos este año en estos niveles, probablemente ya si el otro año baje, ¿no? Realmente no es un problema tal cual la inflación, y se los digo como economista, ¿no? No hay ningún problema, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta, porque obviamente al subir la inflación, pues suben las tasas de interés. Entonces, si la inflación actualmente puede ser de 8%, por ejemplo, pues la tasa de interés no va a ser menor a 15%, ¿no? La que podamos pedir. ¿Por qué? Porque también las personas o las entidades financieras que nos prestan, pues no son amigos de la caridad, ¿no? También ellos necesitan obtener un beneficio de esto, ¿no? De repente sí se pasan, ¿no? Con esto, con este margen, con esta diferencia en la ganancia que tienen, pero bueno, ellos también necesitan obtener ese dinero porque se están arriesgando al prestar. Si ustedes se preguntaran por qué las tasas de interés actualmente son altas en México, bueno, porque la gente no paga. Entonces es muy riesgoso, en este caso, prestar dinero. Entonces, cuanto más riesgoso sea prestar dinero, más caro va a ser este dinero. Si fuéramos una sociedad que sabemos que tenemos que pagar los créditos, que tenemos que pagar lo que pedimos prestado, bueno, tendríamos tasas de interés mucho más bajas, ¿no? Entonces, si a eso le adicionamos la inflación, si a eso le adicionamos algunas cuestiones de inversión, bueno, pues nos vamos a encontrar que entonces el dinero en México es caro, ¿no? Pero no es tan caro como lo sería en otros países, ¿no? Como Venezuela, Argentina, ¿no? Nuestros vecinos del sur. Entonces, México está en una buena situación y créanme que hacia adelante, de acuerdo a la perspectiva que hay, en los próximos 5 años México va a estar en una mejor posición de inversión si es que logramos aprovechar estas oportunidades en cuestión de proyectos y más si los hacemos sustentables sin importar el tamaño de nuestra empresa. Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, valor actual neto es porque el dinero cambia de valor en el tiempo, ¿no? Su valor se va haciendo menor, ¿no? Reitero, 100 pesos siempre van a ser 100 pesos, pero no van a comprar lo mismo. Así de sencillo. De igual modo tenemos otro indicador que es la tasa interna de retorno. Bueno, que realmente vamos a ver qué tanto vamos a poder tener, ¿no? De regreso. Entonces, imagínense si me están prestando al 15% y mi tasa de retorno es del 15%, bueno, no va a ser negocio. Si me están prestando al 15% y mi tasa de retorno es del 40%, pues vamos a ponerlo así, ¿eh? En términos generales, bueno, ahí es donde nos vamos a dar cuenta si va a ser negocio o no. Y algo que no toman en cuenta casi ningún proyecto, y eso es algo que hemos visto, es el análisis de la sensibilidad. Es decir, ante ciertos cambios, cómo actúa mi proyecto, ¿no? Hablando de dinero. Entonces, les platicaba de estas correas financieras que nos dicen,
a cierta tasa va a ocurrir esto, vamos a obtener tales ingresos, ¿no? Es una proyección económica o financiera del negocio. Pero ¿qué sucede? Porque estamos tomándolo en cuenta a cierto precio, a cierto costo. Pero ¿qué pasa si me suben los costos? Eso tiene un impacto en mis finanzas. ¿Qué pasa si sube, como decimos, la tasa de interés? Y por lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si baja la tasa de interés? ¿Qué pasa si bajan mis costos, etcétera, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que algo asociado a nuestros costos, pues sería el valor del dólar, que ahorita se ha mantenido, ¿no? Es un precio, digamos, aceptable todavía, en el rango de 20 pesos, es aceptable para la mayoría de los negocios. Pero cuando el dólar sube, suben muchos productos de importación, y entonces hay negocios a los que sí les pega bastante. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar a esto? ¿Cómo va a reaccionar mi negocio ante esto? Entonces, este análisis de la sensibilidad también se tiene que hacer, les digo, casi nadie lo hace, pero tenemos que ver cómo va a fluctuar ante un cambio en precios, en costos, principalmente tasas de interés, que desde luego, como les decía, la tasa de interés tiene que ver mucho también con la inflación. Tenemos que ver cómo va a reaccionar nuestro negocio. Y eso lo hacemos con una tabla de Excel, o sea, hacemos todo lo necesario y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Para que también sepamos qué tan fuerte o no es nuestro negocio, qué tan sensible es nuestro negocio. Pero así como evaluamos la parte financiera, también tenemos que evaluar los riesgos. Riesgos, hay muchos, hay de organizativos, por ejemplo, un riesgo incluso que es que si no estamos bien organizados, los grupos tienden a separarse, ¿no? Incluso aunque sean familia, hay ciertos grupos que tienden a separarse porque no se ponen de acuerdo de quién hace qué, que no se ponen de acuerdo con el dinero, que no se ponen de acuerdo en qué se está gastando, cómo se está reinvirtiendo el dinero. Entonces, si no nos organizamos, por eso les decía de esta cuestión administrativa, y no estamos bien organizados, puede haber un riesgo que el grupo se separe. También puede haber riesgos financieros, como les mencionaba, ¿no? Con estos cambios que pueden existir. Pueden existir riesgos naturales, ¿no? Ya hemos visto, y ahorita con el cambio climático van a aumentar, ya lo van a ver. También puede haber todos estos riesgos, ¿no? Que están alrededor de cualquier negocio. No se trata de identificar solamente estos riesgos, sino también de cómo los voy a mitigar, una propuesta de cómo mitigarlos, ¿no? ¿Qué ocurre o cómo desde ahorita puedo poner candados, ¿no? Hablaba de esto, cuestión organizativa. Bueno, vamos a tener tal vez un reglamento interno del negocio, a pesar de que seamos familia, ¿eh? No importa que seamos pocos, muchos, o que seamos gente muy cercana. Cuando hay cuestiones de dinero, ahí las familias pueden separarse, ¿no? Yo he visto bastantes negocios que les ha ocurrido de esta manera. Entonces, no pongamos esto a la suerte. Hay que tener por escrito algún reglamento, por ejemplo, que nos pueda ayudar a esto, ¿no? La cuestión financiera, bueno, una manera de mitigar este riesgo es que la gente, la persona que va a manejar la parte del dinero, bueno, sea una persona que constantemente se capacite, que tenga una buena asesoría, etcétera, ¿no? Para evitar estos riesgos. Entonces, en cada uno de esos riesgos vamos a necesitar dar ya desde ahora una propuesta de cómo mitigar esta situación. Los riesgos siempre van a estar presentes y desde luego tienen que ser riesgos que sí puedan ocurrir, ¿no? No podemos a esas alturas como tal vez ya pasamos esa cuestión de la pandemia, ¿no? Una pandemia para que vuelva a darse de esta manera, es muy posible que en la década hacia finales pueda ocurrir algo similar, pero ya estamos un poco más preparados. Entonces, no pongan en sus negocios en su foda, ¿no? Una amenaza, otra pandemia. Prácticamente no sería lo adecuado, ¿no? Entonces, hay que poner riesgos que sí puedan o que tengan una probabilidad de ocurrir un tanto mayor. Y sustentabilidad, aquí más bien lo referían a cuestiones ambientales. Bueno, todavía hay esa duda, ¿no? Si lo sustentable es ambiental. Sí, lo sustentable sí es ambiental, pero lo sustentable es ambiental, social, económico. Entonces, veámoslo solamente como ambiental. Tenemos que ver cómo nuestro negocio, lo que estamos haciendo, repercute en el medio ambiente. Es decir, ¿cómo podemos repercutir en el medio ambiente? Pues podemos repercutir en contaminar el suelo, por ejemplo, si se filtra aceite, si se filtra alguna sustancia peligrosa hacia el suelo. Eso es un peligro a los cuerpos de agua, ¿no? A los ríos, los lagos, todo lo que tenemos cercano, tal vez en nuestra comunidad, que no contaminemos el aire, ¿no? Esa cuestión de las emisiones, cómo mi negocio puede estar influyendo en esto, cómo puede, al paisaje incluso lo podemos modificar, a la flora, a la fauna del lugar, incluso podemos, con ruido, podemos estar contaminando. Entonces tenemos que fijarnos en todo esto. Realmente si nuestro negocio está incurriendo en este impacto ambiental tal cual, y si estamos incurriendo, ver la manera en poder
minimizarlo, ¿no? Mitigarlo de la mejor manera y en su defecto, si realmente es algo que no podemos evitar, bueno, entonces cómo compensarlo también. Eso es algo importante que tampoco se toma en cuenta en los proyectos, ¿no? Desde luego tendría que ser un proyecto un tanto más grande para que tuviera un impacto un poco más significativo, pero bueno, no hay que dejarlo de lado. Entonces, aunque seamos pequeños empresarios, bueno, también tenemos un impacto, porque nada más para una cuestión estadística, ¿no? Más del 95%, 98% incluso somos pymes de las empresas que existen en México. Entonces, si ninguno le toma en cuenta el medio ambiente y la sustentabilidad, bueno, imagínense el impacto que 4 millones o más de 4 millones de empresas estamos haciendo en nuestro planeta, en nuestro lugar, en nuestras comunidades, ¿no? Entonces tenemos que verlo de esa manera para que no tengamos ningún asunto. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo lo diseñamos, este proyecto, ya vimos que lo evaluamos, les digo, no es algo complejo, pero sí es laborioso, ¿no? Sí tenemos que reflexionar y pensar. No se hace en una sola sesión, esto necesitamos tener algunas sesiones para poder llevarlo a cabo, pero ustedes ya se llevan el día de hoy de esta reflexión. Si es que su negocio ya está en marcha o si quieren emprender algo, bueno, deben tomar en cuenta esta parte. ¿Sí? Entonces, así como ya tuvimos toda esta cuestión que vimos en un principio, que era todo el proyecto, bueno, vamos a llegar a un dictamen. Incluso eso nosotros, por ejemplo, como proyectistas lo hacemos, también lo podemos hacer nosotros como grupo de trabajo. Y realmente este dictamen es como un resumen de todo lo que vimos, la característica del proyecto, de las personas que vimos en cuestión financiera, esta sensibilidad de la que hablaba, cómo vamos a tener estos impactos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Esta visión que les hablaba de este escenario deseable. A partir de este dictamen, bueno, ya vamos a decidir la probabilidad de éxito de este negocio, ¿no? Incluso imagínense, si yo desde aquí, desde el proyecto, me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es negocio, pues ni siquiera voy a arriesgarme a pedir un crédito, ¿no? Entonces ya de antemano ya sé que no voy a poder hacer un negocio que sea adecuado. Y lo contrario, si ya nos damos cuenta que hay un buen mercado, que tenemos una fortaleza de conocimiento del sector, si tenemos poca competencia o tenemos muchos clientes, si tenemos acceso a un crédito de manera adecuada, si podemos hacer crecer nuestra capacidad productiva, etcétera, entonces podemos decidir que sí podamos llevar a cabo este proyecto. Entonces, se dan cuenta, esa es una reflexión que tendremos que hacer todos en todos nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos y también, como les decía, incluso si su negocio ya está en curso, también podemos hacer esta reflexión para poder llegar a buen puerto en nuestro negocio y sobre todo, como les decía en un principio, que duren. No se trata de tener un negocio que dure solamente 6 meses, que dure un año. Se trata de que esto lo veamos a través del tiempo, ¿no? Y que también en su momento un proyecto también puede mencionarse para actualizar lo que estamos haciendo. Es decir, ya mi proyecto ya llegó a una etapa de madurez. Por ejemplo, esto lo hacemos mucho en el sector rural, ¿no? Que también el sector rural por lo menos es la mitad de nuestro país, un poco más. Entonces todavía hay bastante negocio ahí, hay bastantes proyectos que se pueden llevar a cabo. Entonces hemos visto personas, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que veíamos de manera muy clásica, gente que producía algo, ¿no? Por ejemplo, maíz o fresas, ¿no? Entonces ellos tenían un lugar donde producían, donde cosechaban, etcétera, pero se dieron cuenta que había un buen mercado para la mermelada de fresa, por ejemplo. Entonces ellos vieron esto, compraron la tecnología de acuerdo a lo que ya vimos, a la metodología. Entonces pasaron no solamente a ser productores de fresa, sino a ser productores de mermelada. Entonces esa transformación de los productos tiene un valor agregado muy alto y ahí es realmente donde está el negocio. Se gana más, desde luego, haciendo esa transformación y vendiendo un producto ya procesado que solamente generando la materia prima, ¿no? Eso siempre es algo que ya lo sabemos, por eso es tanta insistencia de repente que se apoye al campo mexicano, porque alrededor de él hay bastante negocio, sin embargo no hemos podido ver una acción real. Bueno, esas ya son cuestiones de otra índole que en algún otro momento podemos platicar, pero se los digo, entonces no importa que ya mi negocio esté en marcha, puedo hacer un proyecto para mejorar esto, para darle otra visión, como se los decía, esto ocurrió con muchos emprendimientos, con muchas empresas que ya estaban a raíz de la pandemia, entonces la pandemia nos tiene que dejar una lección también. También hay cosas muy malas que ocurrieron, pero también hay cosas buenas que podemos rescatar de esto, y sobre todo la resiliencia y la manera de adaptarnos que debemos tomar en cuenta. Entonces se dan cuenta, este proyecto es sustentable entonces porque ve la parte
económica, ve la parte social, porque es la organización y cómo vamos a interactuar entre nosotros, y ve la parte ambiental también de cómo impactamos. Entonces, ambiente, sociedad y economía siempre van a ir unidos para un proyecto sustentable. Por eso les decía que estos son proyectos sustentables y sin quererlo, ustedes ya vieron 10 pasos que debemos dar para poder llevar a cabo un proyecto. Les digo, no es algo complejo, es laborioso y hay que ponernos a trabajar desde hoy. Váyanse haciendo su FODA, como ya lo dijimos en algún momento, y vean realmente el potencial que puede tener su negocio, hagan su estudio de mercado, diseñen bien su proyecto para que pueda ser susceptible de recibir algún apoyo, ¿no? Que también esa parte es en la que estamos incurriendo, que queremos también proyectar lo que hacemos en Adiestra y lo que hacemos en nuestras representaciones en algunas cámaras empresariales. Pues bien, llegamos al final, se dan cuenta prácticamente en esta hora hicimos este resumen de lo que es un proyecto, de cómo realmente debe llevarse a cabo. Les pongo ahí los medios de contacto, este es mi correo, ¿no? De la empresa, israelwa@diestra.mx o el teléfono WhatsApp que tenemos en donde podemos atenderlo. Somos varias personas los que vemos este número, es un WhatsApp, también se pueden recibir llamadas, 55 24 33 41 91, ahí los podemos atender si es que tienen dudas. Esto, como les decía, vamos a seguirlo haciendo cada miércoles para que ustedes tengan acceso a esta información. Lo vamos a subir a la repetición. Si lo están viendo en repetición, bueno, mándenos un mensaje aquí por la red social donde lo estén viendo o mándenos un WhatsApp directamente. Estamos creando ya nuestro nuevo sitio, adiestra.mx es nuestra página web, y la estamos actualizando, por eso tal vez vean que de repente no hay cuestiones más actuales, por lo menos del año 2023, pero bueno, estamos trabajando y nos pueden de nuevo buscar en WhatsApp o en Facebook, que es donde principalmente tenemos todas estas actualizaciones, ¿no? Entonces, como siempre, yo les agradezco igual que nos vean, que participen con nosotros y yo les recomiendo, como se los mencionaba, que estén pendientes de todo lo que vamos a hacer, porque si hay cuestiones interesantes, vean los videos que compartimos, como empresa, vean lo que compartimos, bueno, lo que comparto en lo particular, el trabajo que estoy haciendo no solamente en Adiestra, sino en otros lugares, lo comparto en mis redes sociales para que lo puedan observar. Les agradezco, voy a terminar la grabación y ahorita nos vamos a una sesión de preguntas si es que las tienen. Muchas gracias.